Hoy vamos a hablar sobre qué es la luxación de hombro, qué lesiones produce adentro de la articulación y cuáles son las mejores opciones terapéuticas según cada caso. Hola, soy el doctor Franco de la Bedoa, médico traumatólogo, especialista en cirugía artroscópica de hombro y de rodilla y experto en terapias regenerativas y biológicas ecoguiadas. La luxación de hombro sucede cuando la cabeza humeral se sale de la cavidad glenoidea. En la mayoría de los casos esto sucede luego de un traumatismo que puede ser en el transcurso de una actividad deportiva o un accidente laboral o incluso doméstico. El gran problema que tenemos es que la cabeza humeral es una estructura muy grande para una cavidad glenoidea que es muy chiquitita. Esto sería como un tee de golf con una pelota muy grande. Por lo tanto, es muy fácil que el hombro se salga. Por estas características, el hombro es una de las articulaciones más inestables de nuestro cuerpo y la que más problemas trae una vez que el mismo se luxa. Dentro de esta articulación nosotros tenemos una estructura que es el labrum, que es como un menisco que aumenta la estabilidad de la articulación. Y cuando el hombro se sale, este labrum se lesiona y queda lesionado sin poder de cicatrización. Esto hace que luego el hombro no tenga este mecanismo de contención y las posibilidades de su nueva luxación sean muy altas. Esto es lo que predispone a una patología que se llama inestabilidad recidivante de hombro y que es un gran problema especialmente en los deportistas. Cuando el hombro se sale, también se pueden producir otro tipo de lesiones. El hombro al salirse queda impactado muchas veces generando una muesca a nivel del húmero, lo que hace que esa muesca, cada vez que nosotros luego de esta luxación movamos el hombro para arriba, esto se quede encajado, predisponiendo a la luxación recidivante de hombro. La mejor opción terapéutica va a depender de un montón de factores. Inicialmente, sobre el tipo de lesión que se ha producido en la primera luxación o en las luxaciones previas a que nosotros evaluemos al paciente. Qué tipo de lesión del labrum tengamos, si hay un defecto en la cavidad humeral como explicamos recién o no, y algún otro tipo de detalle que podemos observar en los estudios que realizamos cuando tenemos un paciente con una luxación de hombro. La edad también es un factor predisponente, no solo a la luxación de hombro, sino también a las posibilidades que luego, que una vez el hombro se luxe, que vuelva a suceder otro episodio. Mientras más joven el paciente, más posibilidades hay de la luxación. Esto está debido a que la calidad del colágeno de las articulaciones y de las cápsulas articulares es mucho más elástico. Los pacientes jóvenes son mucho más laxos que los pacientes adultos, donde nosotros con el transcurrir del tiempo nuestro colágeno se va haciendo más rígido, menos flexible y las posibilidades de recidiva de luxación son menores. Por lo tanto, un paciente mayor de 30 a 35 años va a tener muchas menos posibilidades que el hombro se vuelva a salir que un paciente menor de 20 años. Entre los 20 y los 30 años vamos a tener un grupo intermedio donde la decisión de un tratamiento u otro va a estar dada por todos los otros factores que nosotros fuimos viendo. Y en tercer punto, y al que más nosotros le prestamos atención, es al tipo de actividad deportiva que haga este paciente. Hoy tenemos los deportes de contacto, de colisión, como es el rugby. Hoy un jugador que practica rugby, las posibilidades que su hombro vuelva a luxarse con una lesión anatómica de jerarquía son casi del 100%. Por eso, en la mayoría de los casos, a estos pacientes, la recomendación va a ser reparar las estructuras que se han lesionado para disminuir sustancialmente las posibilidades de que ese hombro se vuelva a luxar y que siga generando daño en la articulación, que en muchos casos luego termina siendo un daño irreversible. Después están otros tipos de deportes, como los deportes overhead, como el tenis, la natación, el vóley, el básquet, donde el deportista realiza movimientos por encima de la cabeza que también son gestos deportivos que ponen en riesgo y en estrés a esta articulación y que predisponen no solamente a que el hombro se salga, sino también a que le genere dolor y de esa forma disminuir sustancialmente su rendimiento deportivo. En este grupo de pacientes también tenemos a los pacientes que entrenan en el gimnasio o que hacen CrossFit con requerimientos biomecánicos muy altos. Cuando nosotros vamos a tomar la opción de un tratamiento conservador, nos vamos a focalizar
en varias cosas. Inicialmente tenemos que disminuir el dolor, recuperar la movilidad completa de esa articulación sin que genere dolor, pero paralelamente tenemos que fortalecer los músculos rotadores, que son estabilizadores secundarios de esta articulación y van a compensar la lesión que se ha generado, dándole estabilidad a esta articulación, así como también corregir todas las alteraciones biomecánicas que este deportista tiene, especialmente la disquinesia escapular y la falta de rotación interna glenohumeral. Ahora, cuando decidimos realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente con inestabilidad de hombro, tenemos distintas opciones terapéuticas. En los pacientes que no han tenido lesión ósea cuando se generó la luxación o las luxaciones, estas lesiones óseas pueden estar dadas a nivel de la glena o también a nivel humeral. En la mayoría de los casos vamos a realizar un tratamiento artroscópico. Eso es una microcirugía donde colocamos una cámara adentro de la articulación y con pequeños arpones vamos a ir reparando el tejido dañado y reconstruyendo la anatomía que estuvo lesionada. Paralelo a esto también podemos abordar en algunos casos la laxitud articular, que son en algunos casos una de las predisposiciones que tienen estos pacientes a que el hombro se salga. En algunos otros casos, cuando hubo un defecto óseo o el paciente tiene múltiples episodios de luxación y especialmente en los deportistas de colisión como el rugby, vamos a hacer unas técnicas quirúrgicas abiertas. La que más utilizamos es la cirugía de la Target, donde vamos a cortar este huesito que está acá, que se llama apófisis coracoide, y lo vamos a colocar acá con 2 tornillos para aumentar la superficie de articulación que tiene la cabeza humeral y de esa forma evitar que el hombro se salga nuevamente. Con respecto al protocolo de rehabilitación, siempre los pacientes tienen que recuperar la movilidad, la fuerza y especialmente hacer un protocolo de adaptación de vuelta al deporte que ellos realicen, ¿sí? Un jugador de rugby debe adquirir todas las habilidades que requieren los contactos y las colisiones que estos jugadores sufren en los partidos y estar preparado para el peor escenario posible en una competencia. Resumiendo, la inestabilidad o luxación de hombro es una patología donde vamos a tener múltiples variantes para tomar la mejor decisión terapéutica para cada paciente. Si te gustó este video, suscríbete al canal dándole like para que más personas puedan entender de qué se trata la luxación o inestabilidad de hombro.